¿Cómo están? Espero se encuentren bien. ¿Ya tuvieron alguna clase de fisio con la doctora Estela? Sí. ¿Ya? ¿Endocrino? Sí. Ahora debo la introducción. Introducción, capítulo 75. Yo le voy a acompañar a la doctora Estela en la asignatura. Como ustedes me conocen, yo soy el doctor Carlos. Voy a estar con ustedes en Fisiología 2, en lo que corresponde a endocrinología. Siguiendo nuestro calendario, hoy nos toca ver el capítulo 76, que vamos a hablar un poco sobre las hormonas hipofisiarias. Siempre que hablamos de hormonas hipofisiarias, tenemos que recordar un eje o un eixo que se llama hipotálamo hipofisiario. Este eje hipotálamo hipofisiario, como vieron en el capítulo 75, es lo que va a dar básicamente origen a todo el sistema hormonal del cuerpo, porque este sistema es capaz de producir hormonas que pueden actuar localmente, que pueden actuar a distancia o que pueden actuar en otras glándulas para liberar ciertas hormonas. TSH, por ejemplo, que puede liberar hormonas tiroideas desde la hipófisis hasta la glándula tiroidea. En este capítulo menciona básicamente ese sistema, pero habla también de una de las primeras hormonas, que en este caso es de constitución proteica, que es la hormona de crecimiento o la GH, que es la primera que vamos a conocer. En el capítulo 75, ¿qué ustedes recuerdan? Por ejemplo, estructuralmente, ¿cuántos o cómo se dividen estructuralmente las hormonas? Hay tres estructuras básicas para las hormonas. La primera es proteica. Si tienen menos de 100 aminoácidos, son polipéptidas. ¿Cuál es otra base fundamental molecular de las hormonas? La primera es proteicas y polipéptidas. ¿Cuál sería la segunda? Algo que hay en sangre y hay en tejido adiposo también, que normalmente químicamente está representado por 3 anillos ciclopentilo y un anillo ciclohexilo. Estamos hablando de las derivadas del colesterol o hormonas esteroideas, que son la misma cosa. Es el segundo grupo estructural de hormonas. El primero sería proteicas y polipéptidas, que son las más abundantes. La GH es una de ellas que vamos a ver hoy. Y por otra parte están las esteroideas o derivadas del colesterol. Y finalmente el tercer grupo de hormonas, estructuralmente hablando, son las hormonas derivadas del aminoácido tirosina. Ahí entran T3, T4, TSH, que son, digamos, las derivadas del aminoácido tirosina. En la tiroides se van a formar T1, T2, T3 y T4, pero T1 y T2 no tienen ninguna actividad metabólica, solamente tienen actividad metabólica T3 y T4. Llegaron a ver eso con la doctora en el capítulo 75. Entonces, si se les pide a ustedes una clasificación estructural de hormonas, son 3. Si se les pide a ustedes una clasificación por región de secreción, ahí es lo que vamos a ver hoy, que existe la neurohipófisis y la adenohipófisis. Para recordar la parte básica de lo que son las hormonas, el eje hipotálamo hipofisiario va a empezar allá arriba en el hipotálamo, hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria, que es esta, que se encuentra ubicada en la silla turca,
que tiene conexión directa con lo que es el hipotálamo, y la ubicación del hipotálamo es estratégica y central a nivel cerebral. Como punto de referencia tiene el quiasma óptico del cuerpo mamilar, que son dos estructuras anatómicas de referencia para poder encontrar a esta glándula en una tomografía o en una resonancia cuando se realiza algo de cráneo, y si estamos sospechando que esta glándula tiene algún crecimiento, entonces quiasma óptico y cuerpo mamilar son los puntos de referencia. Tiene un tallo, como pueden ver ahí, y tiene la parte que tiene conexión o directamente es parte del hipotálamo. En el tallo o en el cuello de la glándula existen unos vasos sanguíneos que se llaman vasos porta. Vamos a tener muchos nombres que son relativos o alusivos a la parte abdominal. Por ejemplo, cuando decimos porta, vamos a pensar siempre en la circulación portal, pero en este caso habla de vasos porta hipofisiarios. También se le llama porta, pero en este caso lleva el sufijo de porta hipofisiarios. Este sistema es el que permite la conexión sanguínea entre el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis a su vez cuenta con un lóbulo anterior, que es considerada la adenohipófisis, y un lóbulo posterior, que es considerada la neurohipófisis. Prácticamente todas las hormonas son secretadas por la adenohipófisis, solamente dos de valor son secretadas por la neurohipófisis, que son la oxitocina y la hormona antidiurética, que son secretadas por la neurohipófisis. Las demás, todas van a ser por la adenohipófisis. Histológicamente, para que ustedes recuerden, adeno porque tiene obviamente un tejido glandular, y la neurohipófisis porque está compuesto por tejido neuronal. Bueno, una vez recordando esta parte anatómica, el libro menciona a profundidad, pero no vamos a adentrarnos. Ustedes ya vieron anatomía, ya vieron histología, entonces vamos a entrar en la función. ¿Tienen dudas? Y me paro. Por favor, me preguntan y seguimos. La idea es que nadie salga con dudas. ¿Está bien? Y si hablo muy rápido, me dicen no entendí y vamos a repetir. Professor, a origem é neuronal. Sim. Então, eles dois não têm a mesma origem, não. A adenohipófisis e neurônio não têm a mesma origem. Na embriologia, eles podem até ter a mesma origem no... esqueci da primeira estrutura neurológica que se forma. O tubo neural. Elas têm a mesma origem no tubo neural, mas elas vão se diferenciando no momento da evolução, como todos os órgãos. Vão girando, vão se diferenciando, vão ficando num lugar ou outro, dependendo da sua função. Temos vários exemplos, como por exemplo dores cesaríneas. Vou dar um exemplo que os meninos vão entender bem. Por exemplo, dor testicular afeta diretamente o abdômen. Por quê? Porque a origem do testicular é abdominal e desce até o escroto. Então, dependendo da origem sempre do tubo neural, a gente tem que fazer essa relação com a fisiologia. Se bem não se pergunta, na fisiologia a gente só lembra, mas ela é muito útil no momento da patologia. Porque às vezes a gente encontra alguma coisa que não tem nada a ver com a doença. Aí a gente vê de onde é a origem do tecido e aí a doença passa a ter mais sentido. Bien. La hipófisis anterior, o la adenohipófisis, van a secretar una serie de hormonas, en este caso la tirotropina, que va a estimular la glándula tiroidea para producir y secretar T3 y T4. Hormona de crecimiento que no necesita de ninguna glándula intermediaria, aunque sí necesita del hígado. Vamos a ver ahora que le va a estimular al hígado para producir unas proteínas que se llaman somatomerinas, que actúan en el crecimiento humano. La ACTH, la corticotropina,
para estimular a la glándula adrenal a producir adrenalina y noradrenalina en los momentos que se necesitan en el cuerpo, vasoconstricción, por ejemplo. Folículo estimulante y luteinizante, que son para las gónadas, en este caso el ovario, como ejemplo. Y la prolactina que actúa directamente en la glándula mamaria para que puedan tanto producir como secretar leche. Doutor, o senhor disse que a hormônio do crescimento não necessita de glândula para liberar Uma leite. específica não, mas ela precisa do fígado, porque ela sai do hipófise. Não é como a pirotropina que precisa entrar em contato com a glândula da tireoide, que é a glândula 23 e 24. Ela basicamente não precisa de intermediários. Ela pode fazer, aumentar o metabolismo dos tecidos através de uma série de processos que a gente vai ver. Mas ela precisa do fígado, que também é considerado uma glândula, porque o fígado é quem vai produzir somatogludinas, que é como principalmente esse hormônio atua a nível dos ossos, que é onde tem a expressão de crescimento maior em todos os animais que somos capazes de crescer. El páncreas puede tener que ver también con la hormona de crecimiento, sobre todo a nivel insulínico. Vamos a ver hoy que la hormona de crecimiento puede generar una serie de factores diabetogénicos, metabólicos, fisiológicos en el cuerpo, para que todos los tejidos tengan disponibilidad tanto de glucosa como de ácidos grasos para que puedan aumentar su metabolismo, alimentar sus mitocondrias y así realizar sus mitosis y sus meiosis en la fase de crecimiento. Si no tengo esta disponibilidad de nutrientes, los tejidos no son capaces de crecer y lo que vamos a tener es una desnutrición. Una persona que tiene bajo peso, baja estatura, un niño que no crece porque tiene una desnutrición o falta de aporte nutricional. Bien. Fíjense, acá tenemos conexiones neuronales. Siempre vamos a hablar de decusaciones, derecho e izquierdo, izquierdo va a la derecha. Las decusaciones se van a dar básicamente en todos los niveles del hipotálamo también. No tiene mucha importancia a nivel de lo que es la función, pero es bueno mencionar porque la decusación es algo importante, sobre todo en la esfera neurológica. Si yo soy diestro, quiere decir que mi hemisferio dominante es el izquierdo. Si yo soy cañoto, quiere decir que mi hemisferio dominante es el derecho. Siempre hay una decusación. Decusación quiere decir un cruce. Estos son los vasos porta-iniciarios de la hipófisis. Ven que es como un enmarañado de vasos sanguíneos. Y que básicamente lo que hacen es poder llevar las hormonas que específicamente se van a producir en el hipotálamo, pueden llegar hasta la hipófisis y la hipófisis es quien va a liberar. La hipófisis por lo general no tiene la capacidad de producir hormonas directamente. Quien produce las hormonas es el hipotálamo, que envía ese producto a la hipófisis y la hipófisis secreta estas hormonas. Siempre decimos que el ritmo de secreción de las hormonas es en pulso. Para cada sístole, para cada onda expansiva que existe en el sistema circulatorio, por lo general a ese ritmo la hipófisis va a ir liberando en picogramos, que es la milésima parte de un gramo, va a ir liberando una cantidad ínfima de hormonas y tiene que ser estable en 24 horas. Entonces vamos a ver después en todos los capítulos que hay unas tablas que nosotros tenemos que recordar cuánto es el pico hormonal de GH en una persona de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 año a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15, y así sucesivamente. ¿Cuál es por franja etaria? Básicamente, ¿cuál debería ser el rango normal o habitual de esas hormonas? Siempre en picogramos. Todos los valores que menciono en el libro son estimados, por eso el libro te dice de tanto a tanto, no hay un valor específico. Y nosotros entendemos que en ese rango los pacientes se pueden encajar.
Como dice ahí, en la hipófisis, hormonas o factores liberadores o inhibidores hipotalámicos. También es importante recordar eso, porque como está muy vascularizado, las propias hormonas que vuelven a llegar vía sanguínea, después de recorrer todo el sistema circulatorio, vuelven a llegar aquí y sirven para que este órgano detecte la cantidad en picogramos de cada hormona y pueda hacer retroalimentación positiva en el caso que estén en falta, o producir retroalimentación negativa en el caso que ya haya un tope o un exceso hormonal. Cuando esta homeostasis se rompe, ahí es donde vamos a tener problemas hormonales, hipotiroidismo, hipertiroidismo y entre otras muchas afecciones del sistema endocrino. Quiasma óptico, cuerpo mamilar, en el centro le vamos a encontrar el eje hipotálamo hipoficial, el hipotálamo en el medio de ambas estructuras, y a seguir siempre le vamos a tener a la hipófisis ahí abajo. Es útil recordar esto, como les digo siempre, para ver una imagen o para leer el informe de alguna tomografía o resonancia, que siempre te van a dar como punto de referencia estas dos estructuras. El plexo hipotálamo o los vasos hipotálamos hipoficiales, como ya habíamos explicado, son los que van a ser capaces de llevar todas estas hormonas hasta la hipófisis. Y de la hipófisis se van a dirigir a todo el cuerpo. Entonces, desde la hipófisis van a bajar por el sistema circulatorio y se van a distribuir hasta la punta del dedo chico del pie. O sea, las hormonas llegan a todo el sistema vascular, pero no pueden afectar todos los tejidos. Solamente van a afectar tejidos que tienen receptores específicos para cada tipo hormonal. Acá menciona un poco lo que es la conexión de nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso. Le podemos llamar entonces sistema neuroendocrino, sí. Cuando hablamos de retroalimentación positiva o de retroalimentación negativa para hormonas, estamos hablando de un sistema neuroendocrino. ¿Cómo funciona? Nosotros recibimos estímulos todo el tiempo. Los seres humanos, los animales, las plantas, todos los seres vivos recibimos estímulos. Luz, sonido, olfato, gusto, tacto, calor, frío, etc. Todos estos tienen que ver con los órganos de los sentidos. Todos los órganos de los sentidos tienen mucha proximidad con el hipotálamo. El hipotálamo es un área dominantemente autónoma que está en vigilia todo el tiempo. Es la que me permite saber si el nivel de oxígeno en sangre está bien, el nivel de dióxido de carbono está bien, el nivel hormonal está bien, etc. Entonces es lo que va permitiendo una serie de reacciones o de reflejos que se van produciendo en el cuerpo. ¿Cuáles podrían ser otros factores internos del cuerpo? Estos son los externos. Los internos serían cambios osmóticos, cambios de temperatura o cambios químicos que todo el tiempo existen en el cuerpo. También puede llegar al hipotálamo. Como pueden ver, el hipotálamo con las áreas encefálicas que tienen que ver con los sentidos, como muestran las flechas, puede tener conexiones o puede tener sinapsis en ambos sentidos. Si hablamos de sinapsis en ambos sentidos, estamos hablando de qué tipo de sinapsis: sinapsis química o sinapsis eléctrica. ¿Cuál es la sinapsis que es bidireccional? Siempre la eléctrica. Para recordar, si yo tengo acá una porción final de un axón y de este lado tengo la porción inicial de lo que va a corresponder a la próxima neurona, este espacio se llama hendidura
sináptica. En la eléctrica, ¿cuánto mide? Para que vayan recordando. Probablemente no lo recuerdan, o tal vez no lo vieron aún, pero es un valor ínfimo. Se habla de 2 a 4 nanómetros, es prácticamente virtual. 2 a 4 nanómetros. Por otra parte, en la sinapsis química, la hendidura postsináptica es mucho mayor. Estamos hablando de 20 a 40 nanómetros. Y es unidireccional. Es decir, un neurotransmisor tiene que salir aquí, viajar por la hendidura, llegar a la próxima neurona y transmitir la información. No puede darse al revés. Es unidireccional. En cambio, la eléctrica, al prácticamente no tener espacio, puede ser siempre bidireccional. Entonces, en todos los gráficos del libro, cuando ustedes miran y cuando dice conexiones cerebrales y muestra flechas en ambos lados, automáticamente ustedes asocian a sinapsis eléctricas. Eso es algo básicamente universal. Ahora, ¿qué me dicen las flechas? Otras áreas del órgano de los sentidos y el hipotálamo hacen conexiones eléctricas. ¿Y qué me muestra la flecha del hipotálamo a la hipófisis? Solamente unilateral. Quiere decir que del hipotálamo a la hipófisis solamente vamos a asumir que existen sinapsis químicas a través de los vasos sanguíneos que llevan de una parte a otra estas hormonas, y de esa manera podemos tener la sinapsis química. No hay sinapsis eléctrica, mismo cuando tenemos axones bastante extensos en la decusación, no se habla. Quizás haya, pero no son significativamente importantes. Y de la hipófisis, la TSH va a viajar hasta la tiroides, la LH y la FH van a viajar hasta las gónadas, la adenocorticotropina puede viajar hasta la suprarrenal para estimular a esas glándulas, como muestra acá. La línea continua siempre es estimulación, por tanto estamos hablando de retroalimentación ósea. Una vez que las glándulas hayan liberado una cantidad razonable de hormonas, esas hormonas van a llegar a la sangre, va a bañar el hipotálamo, va a bañar la hipófisis y el propio hipotálamo va a empezar a hacer retroalimentación negativa. Por lo tanto, son las propias glándulas las que pueden informar a los órganos rectores que ya liberaron la cantidad suficiente. Ellas no saben esto, ellas solamente informan en el sentido de liberar. Quien básicamente controla estos valores siempre va a ser el hipotálamo. Entonces, podemos tener... Doutor, então o hipotálamo, ele que controla e a hipófise avisa. Ou é o contrário? Na verdade, todas as glândulas podem avisar. Por isso elas podem fazer retroalimentação negativa tanto na hipófise quanto no hipotálamo. Você vê que ela chega até aqui. Então, as glândulas liberando uma quantidade X de hormônios, elas passam no sangue, e todo esse sangue passa pelos vasos córtico-oficiais e ele detecta que já é suficiente. Então, ele gera uma retroalimentação negativa e deixa de produzir através da hipófise. Então, a hipófise deixa de produzir TSH, deixa de produzir LH e TSH e adenocorticotropina. Se va entendiendo el mecanismo. Es sencillo, no es complejo, pero es básicamente muy mecánico. Muy mecánico. Si yo tengo oferta, tengo demanda. Si tengo demanda, tengo oferta. Si yo tengo un mercado saturado de demanda, voy a tener una oferta probablemente en falta. Si yo tengo un mercado saturado de demanda y no tengo mucha oferta, voy a tener falta de productos. Entonces, básicamente, como una suerte de bolsa de valores funcionan los valores hipotálamos hipofisiarios.
No se preocupen aún con los valores. En cada vez que vemos una hormona vamos a ir viendo cuáles son los valores por etapas. Y después al final ustedes tienen que ir recordando estos valores. Porque en las pruebas de competencia, con AREN, de válida, te sale un caso clínico. E te dice, segundo as análises clínicas do paciente de 6 anos, podemos afirmar que ele tem hipertireoidismo, hipotireoidismo ou eutireoidismo. E só te passa os valores. Aí você tem que lembrar. Não passa sintomas, não passa absolutamente nada. É um diagnóstico netamente laboratorial, que é uma pergunta clássica de revalida. Acá tenemos las hormonas que son producidas por la adenohipófisis. Hormona de crecimiento, adenocorticotropina, TSH o tiroides estimulante, FSH y LH, folículo estimulante y luteinizante, y la prolactina. Las otras dos son producidas por la neurohipófisis, la oxitocina, que se secreta en el momento del alumbramiento, cuando la placenta sale, tanto por un parto vaginal como por un parto por cesárea, automáticamente se secreta oxitocina para contraer el músculo uterino. La oxitocina tiene un efecto colateral con la prolactina. ¿Para qué? No para producir leche, pero para secretar los conductos galactóforos que faciliten básicamente la lactancia materna. Y a la inversa, la succión por el bebé de la mama produce más prolactina y a su vez produce más oxitocina. Es muy común que una mujer que haya tenido recién cesárea, la cesárea es la única cirugía en la cual se abre 7 capas del abdomen y a las 2 horas después ya se espera que la mamá le cuide a su hijo. Eso no se pide en la apendicitis ni en la vesícula ni en ninguna otra cirugía, solo en la cesárea. Se abren 7 capas de tejido y después ya se le pide a la mamá que le cuide al hijo. Los que tuvieron cesárea saben cómo es. Es común que una madre esté dando de mamar a las 6 o 8 horas después de la cesárea y te diga, siento unas contracciones en el útero que me duele, el hipogasto, no entiendo por qué. Entonces vos le explicas, la succión produce más prolactina, la prolactina estimula más oxitocina y viceversa. Es muy común que pase eso. Y también la hormona antidiurética que actúa, que también es patrimonio de la neurohipófisis y que actúa en los momentos de deshidratación. También en los momentos de hipotensión suele actuar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fisiología renal ya vieron, que habrán visto el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que siempre funciona como un equipo. Renina y angiotensina hacen la jugada y la aldosterona hace el gol. Bien, hormonas liberadoras e inhibidoras. Acá tenemos un pequeño glosario que van a encontrar también en el libro. Y ahí tenemos las siglas, nada más para recordar las siglas, porque en los análisis clínicos a veces solo me viene la sigla y no me viene el nombre por extenso de los parámetros. TRH, por ejemplo, hormona liberadora de tirotropina. CRH, hormona liberadora de corticotropina. GHRH, liberadora de GH, hormona de crecimiento. GHIH, inhibidora de hormona de crecimiento. Esta es la que falla cuando hay gigantismo, por ejemplo. La hormona de crecimiento no se inhibe. GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, muy expresiva en la adolescencia para caracteres secundarios. Y la PIH, que es la hormona inhibidora de la prolactina, que se empieza a secretar cuando deja de haber succión. Mientras haya succión por parte del bebé, siempre va a haber leche. El paciente más viejo que yo he visto que tenía lactancia era el paciente de 8 años. Obviamente la leche materna a esa edad ya no ofrece ningún beneficio, ningún nutriente para ese niño de 8 años.
pero por alguna razón la madre no consiguió cortar el vínculo y el niño iba a jugar, tenía sed, el niño tomaba su leche y se iba a jugar otra vez. Era medio raro, ¿verdad? Hay madres que tienen esa característica. La leche materna es útil entre 6 meses, un año y medio, máximo hasta los 2 años de vida. Después de eso ya no cumple ninguna función porque ya está la dieta. Y en la dieta ya se adquieren todos los nutrientes. El hipotálamo tiene regiones específicas que controlan su secreción y su inhibición. Casi todas las hormonas hipoficiales se secretan en las terminaciones nerviosas, en el álbum, ¿cómo se llama? La eminencia media, y después se transportan a la glándula adrenal hipoficial. ¿Qué me dice? Me dice que ellas no se producen acá, ellas se producen aquí. Y de aquí son transportadas por los vasos hipoficiales hasta la hipófisis. La hipófisis almacena y va liberando impulsos a medida que se va generando potenciales de acción por la retroalimentación positiva. Esto va a depender mucho también de los estímulos. Por ejemplo, una persona depresiva muy difícilmente va a tener una armonía hormonal. Probablemente va a tener alguna hormona distorsionada, y eso también puede ser la causa de su depresión. Entonces, antes de pasar cualquier medicamento al paciente, siempre primero tenemos que tener un panorama de su laboratorio. La depresión no solamente se detecta depresión, la depresión puede ser clínica o puede ser subclínica. Cuando es subclínica, por lo general es netamente mental, pero cuando es clínica puede ser por alguna alteración hormonal. Se corrige la hormona, la persona deja de estar depresiva. El libro menciona también sobre la evolución, cuenta un poco una historia, sobre todo del hipotálamo, que se le considera un órgano primitivo. Es un órgano primitivo porque estimula la adrenocorticotropina para producir adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué se le considera un órgano primitivo? Porque es la que básicamente en la historia universal de la humanidad es la que tuvo mayor preponderancia en básicamente todo. Es lo que le dota al ser humano de un comportamiento un poco más agresivo, sobre todo por adrenalina y noradrenalina. Si hablamos de 1500, 3000 años atrás, no había casas, no había civilización, todo era salvaje. Los humanos dormían en cavernas y dormían con un ojo cerrado y otro abierto, para ver si no venía algún tigre, algo a comerle, a devorarle. Entonces todo el tiempo estaban alertas. Y de eso habla el libro, que ese reflejo de estar alerta lo debemos siempre al hipotálamo, que es un órgano primitivo. ¿Por qué primitivo? Porque en toda la evolución de la humanidad y todos nuestros descendientes fueron evoluyendo, hubo una evolución en este órgano hasta lo que tenemos hoy día. El hipotálamo por eso puede ser un órgano bastante autónomo. Mismo durmiendo, él está alerta. Acá tenemos más de lo mismo, hormonas hipotalámicas, las que se producen netamente en el hipotálamo. Adelante. Quería molestar un ratito. Sí. Yo interrumpí un ratito. No, no hay problema. Quiero hablar un ratito. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si en estos días ustedes recibieron un email del nuevo sistema que vamos a implementar en la universidad. O ¿alguien recibió algún email de confirmación? Nadie. Desde ahora nuestras facturaciones van a ser electrónicas, ya no se va a emitir por boleta. Entonces la factura te va a llegar a ustedes vía email.
y necesito la confirmación del email de usted para poder actualizar en el sistema. ¿Puede ser? Voy a ir llamando acá por nombre. Tengo acá el cuarto A y B junto. Y quien le llama acá y se me puede pasar su correo actualizado, por favor. Axa Kesia, Adalberto Ferreira, Alan Fernando Barbosa, Aline Lunga. Quiero confirmar contigo tu